Y me voy a dejar así. Ay, Le digo la palabra. No. Bueno, Martín, ¿me escuchas? Sí, ¿Te escuchas bien? Bueno. sí te escucho. ¿Ustedes no? Es normal. Yo. Hola, ¿me escuchas? Está la conectaste. Sí, pues ya. Gracias. Sí, yo pensé que no había cable. Mejor. No, ya está. Bueno. Martín, ¿me escuchas? ¿Por qué no suena? Hola, yo sí te escucho. No, se hace que no tiene. Bueno, yo sé que sí nos escucha, pero... Es que está bajito. Está bajito la tele. Hola. Bueno. Martín. Hola, Iván. ¿Ya? Ya te escuchamos. Adelante. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Iván. Vamos a exponer el tema de fisiología de bacterias anaerobias. Aquí, antes de comenzar, hacer un hincapié en la que existe en la literatura, usualmente la definición por patologías para guiar tanto el manejo, la detección. Está más enfocada a cada patología en específico. Dando un ejemplo más claro, por los tiroides difíciles, que es de la que voy a hablar más en esta exposición. Y de manera general, exponer unos puntos claves de la infección por anaerobios en sí, ¿no? A manera de introducción, tenemos que usualmente estos son organismos por sí difíciles o exigentes, dado que es proceso de cultivo, usualmente no siempre se utilizan métodos adecuados y usualmente no es el óptimo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las bacterias anaerobias existen principalmente en todo el cuerpo, varían en porcentaje, pero usualmente por ejemplo, en cosas, en ocasiones, cuando aumentan las concentraciones de las mismas, pueden desarrollarse desde accesos locales hasta infecciones mortales. Entonces, usualmente el diagnóstico siempre va de la mano cuál es la típica presentación clínica y la identificación fisiológica cuando se puede realizar. Hay que definir qué es una bacteria anaerobia. Usualmente, obviamente, la definición es que carecen la capacidad de replicación en presencia de cantidad de oxígeno. Obviamente va a haber otras características como la ausencia de producción de enzimas trazas, peróxido mutasa o peroxidasa, ¿no? Aquí hay que clasificar cómo se define un microorganismo anaerobio. Sabemos que el aerobio, obviamente, para obviamente su replicación en parte a nivel celular es receptor de términos de electrones, de O2, pero los anaerobios van a clasificar anaerobios estrictos que usualmente no toleran el tipo de O2. Ejemplos clásicos es Bacteroides fragilis, Proteostrata melanchthonianica y Putanon. Y en segundo estado tenemos los anaerobios obligados moderados, que estos pueden ser tolerados a concentraciones de 2 a 8%.
Y existen los anaerobios facultativos, que usualmente estos se encuentran presentes en sitios donde hay otros tipos de bacterias, ¿no? La flora normal hay que tener en cuenta que siempre hay una relación a los espacios que tienen microorganismos. Vamos a depender aquí de todo este cuadro, donde vemos que se guarda una relación cortón y superior, que a medida que nos vamos desde distal, desde aproximado a distal, vamos a ver que aumenta la relación o disminuye. En este caso, pues tenemos que tener en cuenta que la mayor concentración de bacterias anaerobias solamente está en relación en vía aérea superior. Y obviamente, hablando específicamente en lo que se enfoca y en ahí. Ahora, realmente esta flora normal no siempre se identifica por los métodos convencionales y aunque se tengan estos métodos convencionales no siempre van a ser identificables. Por lo que es importante nada más tener en cuenta la proporción o relación de estas bacterias anaerobias cuando se encuentra en medida alterada, pues saber que es patológico, ¿no? Obviamente el rango gastrointestinal guarda una relación también de 1 a 1 con relación a bacterias anaerobias aerobios. Y en el tracto, tanto en el tracto femenino, como en el gastrointestinal, la relación pues invierte más, ¿no? Hay mucha mayor proporción, sobre todo en colon, de bacterias anaerobias. Y dependiendo de la regularidad de la etapa del ciclo femenino, vamos a tener que puede incrementarse la proporción de bacterias anaerobias presentes. En el caso de obviamente ya estos aumentos más de esta proporción es cuando se produce una alteración patológica, ¿no? Sabemos que a nivel oral tenemos concentraciones que pueden hasta el 90% de bacterias anaeróbicas. Usualmente la más común es que se ejemplifico acá. Y a nivel pulmonar, usualmente pueden haber bacterias de la fusionario nucleato y hasta bacteroides. Realmente ejemplificarles esto para que sepan cuáles son la flora microbiana propia, ¿no? Este tracto a nivel pulmonar. Realmente, como les dije, a partir del tracto digestivo va a haber un incremento proporcional en comparación con los otros sistemas, donde obviamente cualquier incremento por encima de esta flora natural pues nos va a producir una patología. Realmente hay que recordar que a nivel gastrointestinal la proporción de bacterias realmente puede ser más gran positiva. Ejemplificándoles eso en el caso de colon, usualmente cuando se interrumpe o se altera por alguna razón la microbiota intestinal, usualmente el crecimiento puede ser muy excesivo, ¿no? Bueno, hablando específicamente del colon, 99.9 son de bacterias anaerobias, usualmente en una concentración de escala 11. Realmente esto es específicamente más en hígado terminal y todo en el colon. Realmente el que vemos más es Bacteroides tracheis, siguiendo de los siguientes. No, sí existen varias especies de Clostridium, incluso Clostridium difíciles, pero obviamente las concentraciones ya incrementadas de proporción y disminución de Bacteroides tracheis es lo que nos da una patología, en este caso, por ejemplo, infección por Clostridium difícil. ¿Qué afecciones me van a alterar esta flora normal? Va a ser usualmente obesidad, diabetes, síndrome metabólico, obviamente. Y en este caso, como vamos a ver ahorita, pacientes críticos, ¿no? También hay que tener en cuenta que esta proporción ya puede estar previamente alterada acorde a la dieta previa del paciente y obviamente factores ambientales, ¿no? Hablando de la flora normal, en el caso del reproductor femenino, vamos a ver que solamente está alterado por los ciclos. Si tenemos, dependiendo de la etapa en la que esté, si está todavía con su menarca o si está en menopausia, o en el embarazo, si se cursó o no con un cuadro de terapia antimicrobiana, ¿no? Realmente estas patologías o manifestaciones más comunes es la actinosis bacteriana, solamente por incremento de producción de ácidos grasos volátiles, ¿no? De cadena corta. En este caso, por parte de los anaerobios, ¿no? El ejemplo más claro de eso es pues, el incremento de la producción de lactobacilos aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Realmente aquí es una producción mixta, ¿no? Y del 2 al 10% usualmente podemos tener lo que van a acabar. Y hasta bacteroides tracheis. Y en cuanto a piel, dependiendo de la producción, usualmente la flora normal es que sí se presenta cierto grado de bacterias anaerobias. Obviamente su incremento no va a tener la tendencia o manifestación típica de desarrollar, pero las comunes son estas que ven aquí en la ejemplificadas. Ahora, hablando propiamente de la infección por Clostridium difficile, difícil, que usualmente
desde el 2016 está usada la nomenclatura correcta. No vamos a tener que tiene una incidencia incrementada, sobre todo en pacientes de UCI, que usualmente en la literatura reportan hasta el 40%. Pacientes hospitalizados que reingresan en varias ocasiones puede ser desde del 2 hasta el 10%. Pero obviamente hay que tener que la recurrencia, la tasa de recurrencia y la mortalidad son muy altas, puede ser el 27%. Y el proceso difíciles se define como un bacilo anaerobio gran positivo, formador de esporas, principalmente puede ser resistente a calor ácido o antibiótico. ¿Sí? Aquí hay que definir siempre en el contexto clínico del paciente, aparte de los factores de riesgo principales. Los principales son el enfermo en estado crítico y la neutropenia. Y ahí nos vamos a un paciente mayor de 65 años con una neoplasia hematológica o la crónica o el uso crónico de inhibidores de bomba de protón. Realmente el factor más fuerte también es la hospitalización, que en este caso para definir un caso de eclosión difícil y que sea secundaria a la hospitalización, parte de los criterios que con 3 días de estancia o incluso que esté posterior, 28 días posteriores al alta. ¿No? Caso de factor de riesgo más obvio o presente es el uso de antimicrobianos de amplio espectro. Realmente, por las definiciones, comentan el uso de 2 o 3 grupos, pero aquí les pongo en familias grupos que se han relacionado con más factores de riesgo para desarrollar infección por los que difíciles. En este caso, pues realmente va a ser las quinolonas, la glucosamida, beta-lactámico, y las cefaloporinas de segunda hasta la cuarta generación. Ya hay carbapenems. Ya en segunda medida que sí se encuentran relacionados, pero no tan fuertes como los previos, están obviamente macrólidos, otros penicilinas y cefaloporinas de primera generación, ¿no? Y en última instancia, que lo pudieran no causar, o relacionados, pues el uso de aminoglucósidos, tetraciclinas, trigliciclinas, clorfenicol y metronidazol. Pero hay que tener en cuenta que obviamente pues el primer cuadro aquí que les pongo de mayor factor de relación pues son los antibióticos que más se usan en terapia intensiva, ¿no? Ahora, clínicamente vamos a tener un cuadro producido por pues, la producción de endotoxinas, en este caso toxina A y toxina B. Usualmente la toxina A es una heterotoxina que la infiltración es propiamente neutrofílica, que obviamente daña la mucosa colónica propiamente. Y la toxina B, que es una citotoxina, que usualmente es más potente que la toxina A y es más citotóxica, ¿no? De ahí el cuadro clásico que provoca ulceraciones superficiales a nivel de la mucosa intestinal. Usualmente el cuadro puede ir desde un cuadro asintomático, que se manifiesta con las lesiones y se documenta con una cronoscopía, o el cuadro propiamente evoluciona a una diarrea acuosa definida, en este caso, que sea causada por infección por toxina, más de 3 deposiciones blandas en 24 horas, 5 y 6. Normalmente, la diarrea de entrada tiene extracción de sangre, pero sí puede presentarla. En mucosidad no siempre sería lo común, ¿no? Pero sí se puede presentar. Asociado también por su parte anorexia, náusea o fiebre. Usualmente la clasificación es un poco en el sentido de que la gravedad de definir cifras de leucocitos y creatinina. Usualmente de arriba de 15.000 o terminar de 1.5, lo que estamos como criterio. Sobre todo porque estos criterios son basados en el pronóstico que tiene pues la eclosión difícil. La mayor fallas detectadas o afección sistémica, pues mayor alto el índice de mortalidad. Y la fulminante, pues con una reacción leucocitaria, pues con 440.000 ecos, ¿no? Usualmente podemos asociar también a un paciente que curse con un cierre abdominal que progrese con un cuadro de distensión abdominal, un niño, intestinal importante, o incluso un megacolon tóxico, ¿no? Las complicaciones, de hecho, de este cuadro de progresión del niño, que a lo mejor pudiera llegar ya en esta etapa, sería pues el hilio, la perforación intestinal o la realmente marcadores como la albúmina, la persistencia y la hipotensión, la acidosis láctica o el incremento de la proteína C reactiva son los marcadores pronósticos más importantes. Aquí una cosa nomás, nada más siguiendo los 40.000 leucos para fulminante, no necesariamente tiene que tener los 40.000, digo, se asocia más, pero puede que tenga, si ya tiene hilio o datos de choque, ya la tenemos que catalogar como fulminante, aunque no tenga esos niveles de leucocitos. Nada más son cuestiones como de clasificación, pero que también nos ayudan un poco al tratamiento, ¿no? Va.
En el caso de esta escala Atlas, donde pues lo que hicieron es valorar factores de riesgo más frecuentes que se desarrollan en esta infección por clostridios difíciles, vieron que la carga de temperatura citoleucocitaria alguna y el uso o no de antibióticos sistémicos. De hecho, aquí el punto de corte, si vienen para darle un valor de 2 puntos, era de 25 millones, ¿no? Aunque, como dice Martín, solamente el cuadro, pues la manifestación clínica sería lo que más mandara. En este caso, basándose nada más en estos criterios, una puntuación de 8 a 10 asegura o se relaciona directamente en este estudio con una mortalidad arriba del 100%, ¿no? Por debajo, incluso, este puntaje, pues el pronóstico sigue siendo pues, bastante malo, o incluso o indica la necesidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ahora, para el diagnóstico de esta, por detección o pruebas, usualmente el estándar de oro lo ideal sería la detección por técnicas de amplificación de ADN. Aquí tenemos pues tanto glutamato de deshidrogenasa, aunque con una sensibilidad y especificidad baja del estudio de Kion-Dusake, y las toxinas A y B, que usualmente esa es una muestra en heces, que usualmente se prefiere que la muestra sea procesada de 2 horas o que sea máximo refrigerada de 4 horas. Realmente acá, si nos da positivo en estos dos casos, pues ya se diagnostica la infección por Clostridium difficile, o si está negativo, podemos revalorar el caso en cuanto a búsqueda de otros marcadores de diagnósticos o de clasificarlo como pues, portador, ¿no? Aquí existen otras pruebas como la reacción en cadena de polimerasa o el ensayo de citotoxicidad por cultivo celular, que usualmente tiene una especificidad un poco más alta, ¿no? Y finalmente, pues el cultivo anaeróbico selectivo, pero que usualmente no se realiza tan frecuentemente, ¿no? Bueno, no se realiza. Aquí Hola, mire, un poquito nada más ahí para el diagnóstico, porque aparenta ser muy fácil, pero ya en la vida diaria a lo mejor a veces no lo es. ¿Qué les hacen a ustedes ahí en su hospital? Toxina. Nada más, la GDH no. No. Ok, ya cuando salgan, a lo mejor en algunas instituciones privadas ya van a tener como más acceso. ¿Y cuál es el problema? Que las toxinas a veces no son tan sensibles, pero sí son muy específicas. Entonces, los algoritmos de diagnóstico para los Clostridium te dicen que hagas primero una prueba que es muy sensible, que en este caso sería un NAP o una GDH, que te pueden indicar que ahí está el microorganismo, pero no necesariamente te van a decir que ese microorganismo está produciendo toxinas. Y cualquiera de las dos, ya sea el NAP o la GDH te da positiva, pues ya te vas a hacer las toxinas, porque ya tienes una muy sensible y ahora vas a buscar una que es más específica para la persona visto, como pruebas rápidas que te detectan toxina A y B y GDH, así como las pruebas de sífilis o VIH o similar a las de COVID, y pues ahí son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, el problema está cuando a lo mejor pedimos GDH y las dos toxinas y te sale una toxina positiva, otra negativa, o te salen las dos negativas y GDH positiva, o las toxinas positivas y la GDH negativa, entonces ahí tenemos que utilizar otra prueba. Es un poco confuso. Pero ahorita vamos a ver también que ante la duda, pues es mejor iniciar tratamiento, ¿no? ¿Va? ¿Ile? Bueno, aquí, les pongo eso, lo que ya les mencioné, Martín, un poco de la sensibilidad especificidad, ¿no? Pues, lo que ya digo. Ahora, de parte del diagnóstico, también aparte de las pruebas, también hay que considerar pues el diagnóstico anatómico, ¿no? Aquí justamente vamos a ver de la definición, podemos encontrar desde una colonoscopía normal, que pues las indicaciones van a ser claras en el contexto de la enfermedad, y obviamente que no se tenga como tal diagnóstico, sobre todo para ver la afección como la colitis adenomanosa, ¿no? Que es lo más característico de esa patología, que se suele presentar el 40 al 60%. En otros grados de severidad podemos encontrar eritemas en parche, o desde eritema leve nada más. Y obviamente esto dependiendo también del tiempo de evolución y los cuadros de recurrencia que presenta el paciente, pues las lesiones van a ser mayores. Aquí, en cuanto al tratamiento, es importante que consideremos que la resolución de los síntomas se debe dar con el tratamiento adecuado óptimo y que obviamente la tasa de recurrencia va a ser bastante alta, sobre todo relacionado a factores propios del paciente y obviamente el esquema que se le ha dado previo, ¿no? También el curso de reaparición puede ser desde las 2 hasta 8 semanas después, de cómo se cataloga un cuadro, y obviamente puede estar presente en hasta el 20% de los pacientes, ¿no? Que
hay que tomar en cuenta que cada cuadro de recurrencia pues aumenta el riesgo de padecer pues una nueva, ¿no? Las medidas generales se han comprobado que suelen ser eficaces de prevención, sobre todo el lavado de manos, pero sobre todo el uso desmedido de antimicrobianos, ¿no? De disminuir el uso de estos o cursos prolongados, es lo que usualmente tiene impacto para la incidencia de la misma. De ahí las medidas generales pues, va a ser el manejo de líquidos, del estado o no del choque séptico, de desequilibrios electrolíticos que pueda presentar el paciente. Vamos a ver que el cuadro se va a definir o catalogar como infección pues, no fulminante. Aquella sí es un primer episodio. Las recomendaciones ya actuales recomiendan que se inicie primero tiroximina, que es 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Este es un esquema de duración siempre estrictamente de 10 días, ¿no? Obviamente si el curso de la evolución no es la adecuada, pues hay que pues, valorar el ajuste del mismo. La vancomicina, obviamente no tenemos la presentación oral, pero la vía de administración es esta. En caso de que no se tenga una integridad a nivel gastrointestinal o que no se pueda dar la vía oral, se puede dar el manejo pues, por vía rectal. La dosis solamente son 125 miligramos cada 6 horas, que lo adecuado es diluir 2.5 mililitros de la ámpula de 500 en 10 cc de salina, ¿no? Y esto pues administrarlo de manera en vía oral. Y en tercera instancia, pues el uso de metronidazol tercera línea, ¿no? Que usualmente las recomendaciones son, pues, como las comento. En el caso, ese es el paciente. Ahí en la de primera línea, mire, realmente se ha visto en varios estudios que tiroximicina y vancomicina, pues les va más o menos igual en cuanto a eficacia del tratamiento, pero tiroximicina ha sido muy superior para evitar las recurrencias. Y como les dice Iván, pues son muy frecuentes en esta patología. Aquí no la tenemos, entonces seguimos con la vancomicina. Ahorita ya el metronidazol ya queda como cuando no tenemos cualquiera de los dos anteriores, se puede llegar a utilizar metronidazol. Y la vancomicina, regularmente yo les pongo ahí una forma fácil, sobre todo para el personal de enfermería y que no ande batallando, es que el ámpula de 500 la diluyan en 100 mililitros de agua y ya le estén dando 125, perdón, sí, serían 125 mililitros, ¿no? No, 25 mililitros, porque sería entre 4. Y esa ámpula que diluyen completa ya la pueden tener en refrigeración 24 horas, no hay problema. En algunas ocasiones también he visto que, y pues la he indicado, dicen que tiene un sabor muy amargo, si el paciente está despierto, la pueden indicar en jugo de naranja o en jugo de manzana, la misma dilución y así que esté en el refri nada más y se la pueden dar al paciente. ¿No? Nada más como por si algún día lo utiliza. ¿Sí? En caso de, eso es por primer cuadro, ¿no? En el caso de que se presente con una infección recurrente, usualmente los estudios para evitar las recurrencias donde se han hecho comparativos, que es lo que más he estudiado en Clostridium difficile. Un ejemplo les pongo este estudio, creo que fue realizado en 2017, de 2.665 pacientes, donde se valoró la recurrencia del uso de inmunomoduladores como el pesolumab. Más versus placebo versus que les pongo acá en tercera línea, ¿no? Realmente aquí se hizo una comparativa, del infliximab más antibióticos versus que es tercera línea versus el placebo. Aquí se vio la tasa de recurrencia que fue mayor disminución en caso que se usaba la tuxumab, que fue hasta el 17%, ¿no? Y obviamente sí se presentó una recurrencia, pero menor a comparación de los demás grupos. De hecho, aquí fueron pues, divididos en 2 etapas, ¿no? 2 estudios, que es el MODIFY 1 y el 2, donde vemos que pues, la tendencia a la disminución de la recurrencia por el uso del benzotoxumab pues, es mayor, ¿no? Que solamente por eso se recomienda que la duración de esta terapia sea de 10 días a dosis de 10 miligramos por kilogramo IBE, aunque pues creo, bueno, no sé si hay eso, no he visto. Pero bueno, eso es como de grado de recomendación, que esta sea la primera línea. Realmente, aunque, bueno, aquí les pongo un estudio en el Cochrane, creo que está 2013, que aquí hacía una énfasis en que los estudios realmente en los que se basaron, realmente no estaban basados en los artículos recientes de grados de recomendaciones. De aquí recomendaban que obviamente la segunda línea coinciden, que sea vancomicina más metronidazol. En el caso, obviamente, no contar con la terapia cardiovenosa si se trata de un caso de una recurrencia. Y en terapia, y ya como tercera línea, está indicado la instilación de heces donadas o procesadas. Solamente existen 2 presentaciones, lo que son cápsulas orales o por colonoscopia. La diferencia de una a la otra es que en la colonoscopia se
puede instilar un mayor volumen, ¿no? de bacterias, que es lo que la finalidad pues disminuir la concentración de anaerobios de bacterias de Clostridium difíciles y aumentar la de anaerobios propios de la flora fecal. Las indicaciones precisas son pues ya que 13 episodios de no graves se debe considerar o que el paciente curse con 2 hospitalizaciones de enfermedad grave o fulminante, ¿no? Y obviamente sin respuesta al manejo terapéutico en 48 horas. Las contraindicaciones pues, es que el paciente que tenga una terapia inmunosupresora, ¿no? O que tenga el curso con otro cuadro. De eso, bueno, ya regresando a lo de infección por anaerobios, vamos a ver que es importante en el sentido que definir que la flora propia, incluso hay estudios como este que les pongo acá, donde se está estudiando cuál es la concentración o qué sitios anatómicos específicamente y qué niveles de anaerobios presentan y cuál es su función específica, ¿no? Solamente se han relacionado a muchos trastornos, sobre todo neurológicos e incluso otros padecimientos, ¿no? Eso es algo que pues, todavía está en estudio, se llama pues, el microbioma, nada más para hacer mención. Sobre todo en relación a que el metabolismo bacteriano anaerobio, pues usualmente es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es la fosfodilicolina, que se asocia mucho a procesos de aterosclerosis, ¿no? Bueno, mediante cuál va a ser la patogénesis de las bacterias anaerobias, usualmente factores de evidencia principalmente de producción de toxinas, que en el caso pues los que ya les ejemplifiqué, ¿no? Toxina A, toxina B, o en el caso de botulínica o de tétanos. También mediante la presencia de lipopolisacáridos, la capacidad o no tolerada del oxígeno, que usualmente estos permiten la replicación en ambientes que obviamente son pues también propicios para otras bacterias no solo anaeróbicas, y es pues, de ahí donde se da una producción desmedida de la misma. Polisacáridos capsulares, que usualmente aquí hacemos énfasis a la producción de abscesos, sobre todo en piel o a nivel abdominal, y ante la producción de ácidos grasos volátiles, que usualmente es cuando hay un absceso, un drenaje que es muy fétido, ¿no? Y bueno, ante la clínica, usualmente la patogénesis, la tendencia a formación de abscesos es principalmente E. coli en el caso de peritonitis por la misma, o B. fragilis, que usualmente pudieran estar presentes, pero el aumento de las concentraciones de eso, como le dije. En el caso de bacterias frágiles por el mecanismo de polisacárido capsular, induce la tendencia es a la formación de abscesos, ¿no? Que usualmente está en incremento en la cantidad de bacterias frágiles, también va a tener un mecanismo que va a bloquear directamente la activación de células T, y obviamente el incremento de interleucinas 17 y obviamente posteriores a la producción de la absceso. Realmente, ya para que se dé o no se detone lo que es la infección, puede darse si existe una ruptura de la barrera inmunitaria o desplazamiento de la flora normal, en este caso hablando de infecciones a nivel local. Bueno, ya el diagnóstico, usualmente aquí, como les dije, es muy importante guiarse en el comportamiento típico clínico o las enfermedades que usualmente producen los anaerobios, y si se tiene o no el diagnóstico microbiológico. Usualmente pues, la tendencia a promoción de abscesos o necrosis tisular, ¿no? Principalmente la necrosis tisular, pues como ya vimos, puede ser o una epidemia tipo polimicrona. La tinción Gram puede ser pues, de utilidad en caso de que sean, como les dije, floras polimicronas, que obviamente desde el hecho de que un cultivo sea polimicrono debe hacer sospecharse y dirigir a anaerobios. El drenaje pútrido o fétido, usualmente estos son es secundario o es así por producción de metabolismos ácidos grasos volátiles, como el ácido butínico, ¿no? Butilínico o metilcaptano, que usualmente esto es secundario por bacterias anaerobias, ¿no? Y obviamente y la presencia de gas en sitios obviamente anaerobios o bacterias que usualmente ocasionan esto a la palpación o que se ve en imagen radiológica, o por otras técnicas, ¿no? Que eso también nos puede entrar, pues obviamente el cuadro es por infección por anaerobios. Existen síndromes clostridiales o secundarios de producción de toxinas, pues vimos tétanos o botulismo. Y las toxinas específicamente en relación a la patología son esas que les pongo acá, ¿no? Como ven, pues lo que ya vimos ahorita, ¿no? La colitis membranosa relacionada por cuestiones de producción de toxina A. Y ya las demás
existen bastantes bacterias que obviamente relacionadas a la producción de cada tipo de bacteria. Otros cuadros que pudieran darnos relación al proceso anaerobio indicarían iniciar tratamiento sería pues, a lo mejor un paciente que curse con obstrucción intestinal, que progrese una perforación o que tenga una varice aeróbica, obviamente abscesos que estén limitados obviamente a cavidad, que no se puedan drenar o bueno. Y también pues en el caso de morderos o animales, ¿no? Esto dependiendo del contexto clínico. Ahora, el diagnóstico usualmente suele tener retos que en sí la literatura mencionan que las muestras para cultivo clínico usualmente no todas son tomadas de manera adecuada, dado al tiempo en el que se tienen que tomar y el tiempo que se deben dejar de procesar. No mínimo se exige que sean 48 horas. Usualmente, para que obviamente la muestra sea adecuada, pues lo ideal sería que no estuviera contaminado por la flora normal, ¿no? Que sea propiamente el sitio de infección y que los organismos solamente requieren características específicas para su desarrollo, que no siempre pues, se van a desarrollar, ¿no? Y obviamente el uso ¿no? de antibióticos previamente es lo mismo, pues puede reducir también la capacidad de detección de las pruebas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en fluidos corporales normalmente estériles, como sangre, líquido pleural, de ahí podemos tener muestras de cultivos, abscesos, usualmente se prefiere aspirados por aguja, las técnicas, de herida usualmente aspiración con jeringa, de líquido pleural, usualmente en este caso del líquido pleural es donde sí se ha observado que disminuye el rendimiento para la detección de anaerobios y que obviamente, y en el caso de aspirado por microscopio, ¿no? Que esto sería por cepillado de doble lumen. Ahora, existen medios de transporte que, como ya vimos en clases pasadas, acá no hay, que solamente viene definido acá en los sets, ¿no? Como ya he dicho en la clase previa que llama, que pues solamente son 2 sets de cultivos para anaerobios y aerobios, pero el transporte de las muestras debe ser en medios, o sea, mezcla de gases como hidrógeno, nitrógeno, CO2, que estén con concentraciones de oxígeno pues, por debajo de 0.5, ¿no? Obviamente la entrega de esos cultivos debe ser inmediata, solamente menos de 24 horas, se almacenan solo espera 4 horas centígrados y el procesamiento de estos mismos deben estar cerradas por 48 horas para pues, considerar abrirse. Si se abre antes o después, la muestra pues, va a perder su validez, ¿no? Existen indicadores para identificar si el medio es el adecuado en caso de que no haya concentraciones o de oxígeno, en caso que si no se perdió la integridad de la baja cantidad de oxígeno, como la racenurina, ¿no? Que son, pues, por colores. O agentes reductivos como la cisteína, ¿no? Oye. Bueno, esos son los medios. Y, bueno, existen otros métodos de diagnóstico, que es el maldito MS, que usualmente, pues, no está disponible, pero aún así con métodos avanzados, pues, el tiempo de análisis de cultivos es, pues, mínimo son 48 horas y de 3 a 5 días para un resultado, pues, óptimo, ¿no? Que usualmente existen muchas diferencias en la modo de procesamiento de los laboratorios. De hecho, los estudios que voy a mencionar ahorita en el tratamiento comentan que la dificultad para la identificación de si dieron o no positivos estos cultivos pues fue muy alta por pues, los diferentes maneras de procesarlo, ¿no? Que usualmente problemas como que los medios son inadecuados, la recolección pues fue inadecuada, la muestra no era la óptima como se obtuvo, el desecho fue prematuro, se abrió antes de las 48 horas y el frasco pues no fue bien etiquetado. Aquí, parte del diagnóstico vamos a tener o de dividirlos por bacilos gram positivos formadores de esporas, totalmente como es el Clostridium difficile, Clostridium y el Clostridium, que solamente eso se asocian más a los tejidos blandos, la infección de los tejidos blandos, ¿no? En el caso de gastrointestinal, por bacilos gram positivos o no formadores de esporas, que son los que les pongo aquí, ¿no? Como lactobacilos o las gingitomectes en gastrointestinal. Realmente estos son por sitios anatómicos y obviamente relacionados a si producción o no de esporas. Caso de cultivos el diagnóstico sea de gram negativos, están en los abscesos, sobre todo a nivel faríngeo, con abscesos amigdalinos, ¿no? O retrofaríngeo. Y por campylobacter o bacteroides, ¿no? De abscesos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinal. Y bueno, aquí les pongo, bueno, también a nivel de sitio de infección del sistema nervioso. Como ven aquí es el diagnóstico guiado sobre todo por la patología que se presenta.
si es por infección del sistema nervioso central, si es por a nivel gastrointestinal en piel o de cuál, qué microorganismo vamos a pensar, ¿no? Que usualmente en abscesos cerebrales lo principal es el Fuchsiobacterium, en segundo lugar la Proteus y en tercer lugar Bacteroides. Y infecciones intraabdominales o abscesos, sobre todo abscesos hepáticos, pues Bacteroides fragiles, la Lactobacillus o Clostridium, ¿no? De aquí es el diagnóstico, que obviamente se los pongo, es un ya esquema general de pues, los sistemas principales donde van a estar estos microorganismos y pues qué patologías sí van a dar. Ahora, ya otros diagnósticos relacionados al tipo de producción de toxinas, como por ejemplo el botulismo o el tétano, pues son otra manera de presentación de los abscesos hepáticos. O en el caso, pues, un autoinferido y la infección por pues, bacterias anaerobias y pues también polimicrobios. Ahora, el objetivo del tratamiento va a ser siempre neutralizar la toxina y obviamente inducir o no poca resistencia. Alcanzar las concentraciones óptimas en el sitio, obviamente si se dio un drenaje adecuado al mismo y obviamente impedir el crecimiento de diseminación sistémica. De aquí lo que usualmente de manera inicial se recomienda es cubrir bacterias aerobias y anaerobias y obviamente ya guiarse en la serie de cultivos para si se va a considerar la patología como tal totalmente anaerobia o aeróbica, ¿no? Y obviamente el drenaje láser pues va a ser un pilar fundamental en el tratamiento. De aquí les pongo, por ejemplo, en este estudio de 5 años donde se dio un seguimiento de ver cuáles son las bacterias más comúnmente positivas, un estudio prospectivo donde se vio que el porcentaje principalmente de bacterias anaerobias aisladas eran gram negativos en el 41.7%. Esto en el sentido de que de las muestras analizadas solamente el 12.48 dio anaerobios, ¿no? De ese 12.48, pues el 41.7 eran bacilos gram negativos anaerobios. El 57.2 era flora polimicrobiana sin abscesos de ese 2. Y en el caso del 20% de ese 12.48, el 20 era de Bacteroides fragilis y el 23.9 de abscesos profundos. Esto, de hecho, el artículo comenta que uno de los principales problemas aquí era que pues, la tasa de identificación de aerobios pues, realmente es muy baja, ¿no? Y la identificación de la misma, los métodos de procesamiento son los que realmente pues, son los causantes de esta baja. Ahora, parte del tratamiento se recomienda, sigue recomendando, a menos que Martín me corrija, el uso de metronidazol. Como sabemos, parte del mecanismo de acción es la inhibición de proteínas de transporte de electrones o inhibición de sitios de ácidos nucleicos. Realmente es útil para gram negativos, con poca actividad para gram positivos y la disponibilidad solamente es el 100%. Realmente se prefiere por la penetrancia alta a tejidos blandos, sistema nervioso central, diafragma. En el caso de bacterias las cuales tienen su impacto son en bacterias frágiles, en bacterias bacterianas, pero siguen difíciles como ya os comenté. Pero obviamente, pues, como dijo Martín, eso ya no se recomienda menos que no tengamos nada. Infecciones de o amibiasis, ¿no? En segunda instancia, la inhibición de glucosamina, aunque ya no se recomienda tanto su utilidad por la poca sensibilidad que tiene la misma de las diferentes bacterias anaerobias. Usualmente el espectro es afección a gram positivos y gram negativos anaerobios. Realmente la penetración de esto solamente se prefiere sobre todo en infecciones articulares o y en segundo lugar abscesos. Beta-lactámicos con un espectro un poco pues, ya más amplio, sobre todo a anaerobios gram negativos y pues cefalospomias de segunda generación en adelante. Y ya en última instancia se prefiere pues, que no se utilice, a menos que pues, sea muy necesaria y dirigido a otras afecciones como los gramapenémicos, que usualmente afecciones con anaerobios gram negativos y gram positivos, y por su penetrancia sobre todo al sistema nervioso central y abdomen, ¿no? Y en último lugar, instancia de las quinolonas. En este estudio que realizaron en 2017, se hizo una comparativa de las tasas de resistencia que se presentaban en este caso de Bacteroides fragilis. Aquí vemos que la tendencia de la sensibilidad de los antibióticos solamente es muy baja de la clindamicina. Es por eso que algunos literaturas recomiendan, dependiendo del sitio de afección y de la patología, se prefiera el metronidazol sobre esto. Ya son instancias que las tasas de sensibilidad todavía están un poco adecuadas de la mucilina ácido clorhídrico y de carbapenémico.
Y bueno, y que la tendencia usualmente de estas tasas de resistencia pues muy similares a la literatura encontrada, ¿no? Como ven en el gráfico de la izquierda. Bueno, y eso sería todo. Ok. Mira, si quieres darle para atrás. Ah, No, donde vienen las resistencias. La última diapositiva. Esa, muy bien, Iván. Mira, efectivamente, como tú mencionas, el metronidazol sigue siendo como que el rey para tratar anaerobios, sobre todo en el contexto, yo creo que de ustedes en UCI. Nada más hay que recordar que sí cubre anaerobios, sobre todo gram negativos, un poco de anaerobios gram positivos, pero no te cubre gram positivos que son aerobios. ¿Ok? Entonces ahí es cuando hay que hacer combinaciones cuando pensamos que la patología puede estar causada por un gram positivo. Clindamicina, como mencionaste, es muy buena para ciertos tejidos. Entonces, también se puede utilizar, pero por ejemplo, donde yo más la llego a utilizar es en tejidos blandos, porque me puede cubrir anaerobios en un absceso, por ejemplo, de tejidos blandos, y también me puede cubrir ciertos gram positivos que pueden ser la causa. No todos van a ser por anaerobios, ¿no? También puede ser por aerobios, que es como lo contrario del metronidazol. Y algo también ahí muy importante que pusiste, pues amoxicilina con ácido clavulánico es una opción. Obviamente que el paciente esté estable, no esté complicado, no tenga muchos factores de riesgo, pues podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico porque también nos va a cubrir ciertos anaerobios. Y el uso de metronidazol con meropenem, regularmente cuando yo los he visto que hacen la combinación es en infección de intraabdominal, entonces lo que queremos cubrir más frecuentemente serían gram negativos. Realmente los gram positivos como que sí hay, pero no es tan frecuente. Entonces, pues si ya estás dejando meropenem, pues no hay mucha razón de dejar la combinación con metronidazol, ¿no? Obviamente, como comentaste, el metronidazol siempre se va a recomendar primero porque no vamos a presionar otras bacterias como lo haríamos con meropenem, ya sea Acinetobacter, Pseudomonas, incluso cualquier enterobacteria que pidamos meropenem, podemos presionar para que en un futuro haga resistencia. ¿Ok? No sé si haya dudas así con lo de los antibióticos. Y también nada más a lo último, lo de clostridioides. Si tienen la sospecha diagnóstica, yo siempre les recomiendo que inicien tratamiento. Cuando ya se inició tratamiento, realmente el realizar las toxinas no, sí se puede realizar, pero si están negativos no lo descarta. Hay estudios que te dicen que después de un día de tratamiento el rendimiento baja un 14%, después de 3 días de tratamiento baja casi el 50%. Entonces a lo mejor no es lo ideal. Y también algo muy importante, que siempre que el paciente o ustedes tengan la sospecha de que es fulminante, que tenga mucho dolor abdominal, que tenga fiebre persistente, que tenga hilo, etcétera, siempre requiere valoración por cirugía. Y no siempre van a pues, hacerles un procedimiento quirúrgico. Me ha tocado que casi se espera a que se perfore el paciente, pero pues yo siempre les digo para que estén ahí insistentes. O sea, el paciente si no está mejorando con el antibiótico, le va a ir mal y va a terminar perforado. Entonces, ¿para qué esperarnos a que eso suceda, siendo que se puede intervenir mucho antes, ¿no? Cuando sea fulminante, nada más recordarles que pues está la banco oral, si tiene hilio, pues puede ser rectal, y en esas situaciones pudiera estar justificado el uso de metronidazol intravenoso. ¿Ok? No sé si tengan dudas acerca de esto. Todos los comentarios. Un estudio donde mencionaban en 2022 que el uso temprano en pacientes sépticos de antibióticos antimicrobios se relacionaba con mortalidad, pero era aparentemente por reducción de la flora intestinal. No lo escuché. ¿Me lo repites, Iván? Por favor. Bueno. Vi en un artículo que iniciar antibióticos antimicrobios tempranamente se relaciona con mayor mortalidad, aparentemente por disrupción intestinal. Ok, iniciar anaerobios se relaciona con mayor mortalidad por afección gastrointestinal. Ajá, de la flora, afección a la flora gastrointestinal. En el contexto de sepsis, En el ¿no? contexto de sepsis, sí, correcto. Pero realmente, pues en el contexto de sepsis así empírico, pues a lo mejor
no es lo más indicado. Si no tenemos un foco infeccioso así como tal, o un antecedente del paciente así muy obvio de que puede tener un anaerobio, pues no iniciamos contra un anaerobio así como tal. O realmente lo que iniciamos tratando de cubrir gram negativos, pues ya tienen cierta cobertura para anaerobios, ¿no? Y no necesariamente agregamos clinda o metronidazol. Pues sí, es interesante eso. Tengan mucho cuidado siempre con la clinda porque pues sí es muy frecuente que hagan como infecciones por clostridioides, y afortunadamente metronidazol no tiene tantos efectos adversos, pero pues sí tiene algunos que tenemos que estar cuidando, ¿no? Entonces, pues si no es necesario, pues no utilizar. Y en cuanto tengamos como los resultados del cultivo, pues hay que acuérdense que hay que desescalar, porque sí tenemos que cubrir anaerobios, sobre todo por lo que comentó Iván, que a veces no tenemos los medios necesarios para diagnosticar si eventualmente es por un anaerobio, pero pues si ya nos están dando otro, pues podemos tratar de desescalar. Aunque también hay unas que son polimicrobianas, como dijo, pero ya pues viendo la clínica o el seguimiento del paciente, pues nos podemos orientar un poco a si le quitamos o no la cobertura para anaerobia. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? Otro comentario. No, y una última pregunta. De la meningitis por anaerobios, que aquí va la Creo que no te escuché otra vez. Dice que ya veo artículos donde hay incremento de los casos de meningitis por anaerobios y que cuál es la como recomendación ahí, si en casos de que tengas una bacteriana o que no hay mejoría en el tratamiento, si se recomienda o no utilizar o dirigir terapia para anaerobios. Ajá, realmente sería muy raro que un paciente de la comunidad, por eso les digo que hay que ver mucho el contexto clínico, que tuviera una meningitis como tal por anaerobio. Diferente es si tiene un absceso. Si tiene un absceso, sí pueden llegar a ser anaerobios y hay que cubrirlo, pero si es una meningitis, lo más común es que sea pues bacteriana. Entonces tendría que tener como un antecedente epidemiológico o clínico importante para tratar de cubrir un anaerobio. Igual se puede hacer. Muchas veces las meningitis bacterianas normales, entre comillas, no responden, pero no necesariamente pensamos luego en un anaerobio, sino que en otros posibles patógenos bacterianos que no estaríamos cubriendo o incluso algún hongo en ocasiones. Sería un poco más frecuente. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Algo más? No, creo que no. Muchas gracias, Martínez. De nada, nos vemos. Bye. Bye. ¿Qué está bien fuera de la